¿Cómo se veía Javier Aragón de niño? De niño sí enseñando mucho. O sea, mis juegos favoritos eran profesor. Pues le daba la vuelta y ese era mi tablero. Y ahí empezaba desde pequeño a hablar de una cosa, de la otra, y sentaba los muñecos o sentaba lo que fuera al What? frente. Y siempre me visualicé de eso. No sabía, maestro, de qué, no tenía claro de qué. Era un despiste porque no concordaba las notas ni lo aplicado. Por el contrario, más bien rebelde frente a todo el sistema educativo de aquella época. Mi mamá me decía, pero para ser maestro hay que aprender. Y yo no veo que aquí esto se conecta una cosa con la otra. Maestro, ¿de qué serás? Porque con esas notas, Stellium Capricornio, Ajá. una luna en caída por allá en Escorpio con Marte y Plutón. What? Eso es lo que, eso es lo que hay. Para mí fue como el inicio de todo este mundo a los 14 años. Ujú. No concibía tampoco hacerlo de manera profesional, ni tampoco lo veía como, por ejemplo, tuve un tema ahí de cobrar, el tema de cobrar o el tema de hacer algo, de llevarlo al tema monetario. No fue sostenible hacerlo sin costo. Ujú. Entonces me siento a llorar y me siento a... tengo una oposición Saturno-Quirón en dos ejes de mi vida. O sea, para mí decirle papá, ¿cómo te va a decir papá si tú nunca fuiste papá? O sea, nunca estuviste. También soy padre. Él hoy en día tiene 14 años, entonces mi hijo ya también es adolescente donde Wow. eso no termina si no sabes que es un proceso. El cómo voy a desarrollar este Saturno y cómo voy a representar la figura de paternidad si estoy peleado con ella. Cuando la conciencia señala, pesa más que cuando señala a alguien de afuera hacia adentro. Con mucha consulta, con muchos compromisos, vamos a estar ahorita este 22 y 23 de noviembre en Bogotá, y vamos a hacerlo de manera presencial. Vamos a estar reunidos en un simposio hablando del 2025 cierre, energías del 2026. En Miami nos vamos a reunir el día ya en diciembre, el próximo mes. Pero si en mí como astrólogo, si en mí como terapeuta, facilitador, como psicólogo está la creencia de que yo voy a salvar a esta persona, ya te botaste al hueco. ¿Cuáles crees que son los retos que actualmente enfrentan ahora los astrólogos terapéuticos? También con el surgimiento de las redes, la desinformación, ChatGPT, ¿cuáles crees que serían como los retos que se avecinan? Bueno, bienvenidos a otro episodio más de Backstage Astrology. Mi nombre es Mayra Medina, soy astróloga, diseñadora digital y consultora creativa y hoy estoy súper emocionada también de estar con Javier Aragón. Javier, ¿cómo estás el día de hoy? Gracias por estar aquí con nosotros. A ti, muchísimas gracias por invitarme a este espacio y qué rico también poder compartir contigo distintas vertientes y backstage, ¿no? Que se llama backstage. Entonces me imagino que Backstage. eso hay de todo ahí, se devuelve hasta, ¿qué? Los primeros inicios de la primera comunión por allá, Ah, por ahí hasta si dónde es quieres también. backstage. Javier, qué placer tenerte. Oye, cuéntanos de Backstage. ¿Cómo empieza este trayecto por la astrología? Veo que tienes un centro holístico donde impartes diferentes materias también. Haces desde astrología hasta tarot. Cuéntanos un poquito, bueno, primero que nada, de qué se trata el centro holístico para que la gente también te vaya conociendo y luego ya pasamos a, bueno, ¿qué te llevó a abrir el centro holístico? Pues mira, esto fue, Centro Holístico nace en Bogotá y con el paso del tiempo de haberlo creado y de haber hecho estos espacios de trabajo personal, porque realmente inicia con un proceso personal y después se da la oportunidad de hacerlo en México también. Entonces eso me llevó a moverme también a México Wow. y con el paso del tiempo se formó aquí en Orlando, Florida, y entonces desde ahí ha venido como creciendo esta parte holística de llevar todo el conocimiento de distintas disciplinas de una manera más integral, Ujú, tanto ujú. formando la parte terapéutica a través de respaldos también con la universidad que se pueda hacer,
desde la psicología, la astrología, utilizándolo como una herramienta inicialmente desde el punto de vista profesional para que las personas que sientan como ese llamado también tengan esa formalidad de poder comprenderlo y hacerlo a sus carreras alternas o a sus disciplinas. Desde ahí es como la función de centro holístico, Pero veo que, pero, ajá, perdón, sí, sí. pero como que esa formación y como que ese inicio sí empieza muy, muy jovencito, por ahí, a los 14 años, que fue como lo primero que yo empecé a tocar, digamos que fue por ese lado donde entró para mí, ¿no? A nivel personal. Wow, a ver, cuéntanos cómo empezaste, porque yo entro a tu página, efectivamente es centroholísticojavieraragón.com para quienes quieran revisar, y veo que tienes también cuestiones de tarot, tienes también, trabajas con nutrición emocional, tienes también, bueno, has estado en varios simposios, alineación de chakras, entonces creo que hay bastantes, pero ¿cuál fue la primera que te llamó a los 14 años? ¿Qué estaba pasando en tu vida? Cuéntanos. Ahí se parte como en dos. Ajá. Para mí ese, yo no sé, hay mucha gente que le llama despertar de conciencia, hay otras personas que le dicen como que llegó a mi vida. Para mí fue como el inicio de todo este mundo a los 14 años, Wow. 14, 15 años. Entonces se da justamente por algo muy personal, una situación muy médica, muy mía. Yo creo que siempre entramos a esto por alguna línea de eso. Siempre hay como un referente médico o algo a solucionar y buscando esa solución como que vas llegando a muchas cosas y a muchas personas, ¿no? Entonces, desde ahí empieza para mí ese mundo de trabajar con una persona, con una mujer, y el primer contacto que tuve fue con el tarot. Pero fíjate que en aquella época no era tan famoso el tarot que hoy en día se conoce como el Rider y todo esto, sino Mm. era más lo gitano, la baraja española y Ah, todos estos procesos y junto con la astrología. Entonces, lo primero que empecé a conocer fue el libro del tarot, los arquetipos, como libro, conociéndolo como un libro y no tanto como de manera convencional, sino más bien de manera terapéutica. Y esta mm, persona también se dedicaba, ya no está, ya trascendió, ujú. pero ella también se dedicaba a todos estos temas, era muchísimo mayor que yo. Entonces yo como que le acomodaba y era el chico que le acomodaba a la gente, le acomodaba a las personas y Wow, entré por ahí muy, muy aprendiz, aprendiz, aprendiz. Y eso fue lo que empezó a abrir como la iniciativa también, ¿no? De poder interactuar con todos estos temas. Fue más desde ahí, genial. desde ese nacer, ¿no? Pero cuéntanos, a ver, tú cuando eras niño, ¿qué querías ser de grande? O sea, ¿ya traías la cosita de lo esotérico, del mundo metafísico, o cómo se veía Javier Aragón de niño? De niño sí enseñando mucho. Ajá. O sea, mis juegos favoritos eran profesor. Wow. O sea, mi juego, juguemos al profesor y como que mi propuesta era esa. Entonces Ok. sí, la parte de la maestría y la parte de enseñanza sí me acompañó mucho. Y de pronto no era tanto la espiritualidad, pero sí lo veía mucho con la materia religión. No sé cómo funcione Mm, ahora en los colegios, la verdad ujú, no me he puesto a mirar eso, pero en ujú. aquella época se daba una materia que se llamaba así, religión. Religión. Ujú. Entonces era la materia que más me gustaba, pero como todo esto que encerraba y era lo más cerquita y era donde solo tenía 10. En las otras tenía 3, en las otras tenía 2, en las otras reaprobadas, pero ahí sí tenía 10 en religión. Entonces era como mi cátedra y desde muy pequeño sí me pegaba unos discursos con los muñecos y era más como el maestro y las tizas, porque era el tablero de tizas. Entonces ya no es los marcadores es Ajá, nuevo, pero de agarraba arena. las tizas y empezaba a rayar detrás de. Recuerdo que en esta época había un closet muy grande y entonces por lo general estos armarios grandes por Ah, la parte de atrás tienen una tabla de madera que no sí. es como muy, muy presentable. Pues le daba la vuelta y ese era mi tablero. Y ahí empezaba desde pequeño a hablar de una cosa, de la otra, y sentaba los muñecos o sentaba lo que fuera al What? frente. Esa sí fue la manera, y siempre me visualicé de eso. No sabía, maestro, de qué, no tenía claro de qué. En Ah, mi versión de niño no, y de hecho hasta mis 17 18 me visualizaba de esa forma dando cátedra. Era un despiste porque no concordaba
las notas ni lo aplicado, por el contrario, más bien rebelde frente a todo el sistema educativo de aquella época. Entonces como que mi mamá me decía, pero para ser maestro hay que aprender. Y yo no veo que aquí esto se conecta una cosa con la otra. Maestro, ¿de qué serás? Porque con esas notas, además, ya cuando estaba en el colegio, perdí séptimo, perdí octavo, perdí noveno, perdí muchos cursos. O sea, no era aplicado, pero no por un tema de indisciplina o de que no me gustara el conocimiento, sino era el sistema Ujú. educativo y finalmente no terminé. Yo tuve que terminar en la nocturna y tuve que terminar con gente adulta porque nunca logré acoplarme a los niños o a los de mi edad, a los de 13, a los de 14. Entonces tuve que salir, obligatoriamente tuve que salir porque no me daba. Entonces yo mismo decía, necesito terminar en la nocturna, voy a terminar en la noche y para eso pues había que tener más de 16, 17 años para poder matricularte, por así decirlo, y tener ese aval de poder estudiar en la noche. Y así fue como lo hice. Nunca pude encajar con los de la misma edad, no pude. Oye, ¿y qué será? Porque me está sonando como a un explorador, como que, ¿cuál es tu ascendente, sol, luna? Si nos quieres compartir un poquito de eso. Stellium Capricornio. Ajá. Entonces, Sol Capricornio, Neptuno Capricornio, Mercurio Capricornio, Venus Capricornio de casa 8. Ahí yo creo que se mete también mucho eso. Claro. Júpiter Acuario, ascendente Géminis, una luna en caída por allá en Escorpio con Marte y Plutón. What? Eso es lo eso es lo que hay. Wow, oye, cuéntanos cómo navegaste esa combinación tan interesante. A ver, cuéntanos un poquito de eso. ¿Fuiste sintiendo en algunas etapas de la vida quizá más Capricornio o más Escorpio o cómo estuvo la cosa para ti? De joven, muy joven, fui muy Capricornio. En aquella época que te cuento, a los 14, 15, muy Capricornio. Pues mira que una de las cosas Capricornio fue lograr convencer a mi mamá a los 15 años de decirle, no quiero volver al colegio, Ajá. yo no quiero estudiar así. Entonces mi mamá me mira y me dice, y bueno, ¿y cuál es tu plan? ¿Cuál es tu propuesta? ¿Qué quieres hacer? Me queda claro que no quieres ir a estudiar, eso me enteré, ya me quedó clarísimo todo este tiempo. Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Entonces le planteo y le digo, mira, quiero trabajar, quiero hacer esto, voy a estudiar mi bachillerato en la noche, no me siento cómodo con todo ese poco de niños, o sea, no la cuadro qué es lo que hacen allá, los maestros entran, nadie pone orden, o sea, Capricornio al 1000%, nadie les presta atención, ellos están ahí y no hacen nada y el colegio no hace nada, ni siquiera ellos mismos quieren estar ahí. Entonces esa fue mi versión muy anciana, muy joven. Mi mamá me conocía, entonces avala y dice, pues está bien. Obviamente eso era, en ese momento era terrible hacer eso, retirarse del colegio. Entonces cuando Ya. me retiro del colegio, la rectora dice, y su mamá sabe, y todo lo que significa retirarse de manera voluntaria, ¿no? Entonces esa era la parte más capricorniana, ¿no? Mía. Ya después siento que pasó un poco ascendente en Géminis, que es donde absorbo, donde viajo mucho, y ahí es donde como que me sentí más ascendente en Géminis, navegando como con el conocimiento, distintas áreas, ya el aprendizaje, y ahora ya he entrado por esta época más escorpiano quizás. Yo creo Ujú. que ahí va jugando una mezcla entre todo. Capricornio, tenemos mucho eso, ya como que con el tiempo empezamos a recibir más la adolescencia y a ser como más joviales después de que ya tenemos muchas cosas Capricornio levantadas, como que ya tienes un norte de tu vida a temprana edad, como que ahí sí nos damos permiso, o en mi caso me estoy dando permiso más de ser adolescente y de ser más joven ahora que en el mismo 18 o 20 así. He venido moldeando eso. Genial. Oye, pero en esa época, obviamente, pues no estabas muy consciente de los signos, de tus posiciones. Cuentas que lo primero fue el tarot y en qué momento llega la astrología. ¿Qué estaba Fue pasando como en al tu año, vida? tampoco se demoró mucho. Ajá. Digamos que lo primero fue, y el tarot me llevó a estudiar también la parte astrológica, fue como a los 15, 16 años. Wow. También es que todo pasó joven. Mm, Entonces, de por sí, uno a esa edad o la mayoría de adolescentes a esa edad casi no están en eso. no. Es como que mi vida, mi sustancia, los maestros, lo que hacía en mi mundo era más tarot y después de tarot el tema astrológico, pero siempre estuvo una maestra, luego vino otra.
Yo a la edad de que, yo creo que a los 19 20 años ya lo estaba haciendo, ya lo entendía, ya conocía mi carta, ya conocía cosas, ya estaba ahí como en ese proceso fue Ujú. muy joven, más bien muy temprano en eso. Por eso ahí es donde te digo Ujú. como muy Capricornio, de entender, de comprender por qué soy así, por qué voy en contra de esto, por qué no me gusta esto, o la famosa frase de incluso de parejas, de novias, ¿por qué no eres como un niño normal? Tú no ¿A eres mi poco? papá, o sea, compórtate como un niño normal, compórtate como un chico de 16 17 años, pero me hablas como si fueras mi papá. Entonces yo veía que había algo que no encajaba en edades, había algo, una diferencia, pero no sabía cuál era, ¿no? Entonces ahí fue donde sentí más como toda esa etapa, más capricorniana en relación a eso. ¿Y cómo fue ese camino de meterte a estos mundos, ¿no? Cuando hace unos años, pues todavía no era algo muy popular, como que me acuerdo, no sé muy bien de qué generación seas. Cuando era joven y también me gustaba esto, pues era la rara, me hacían bullying, ¿cómo crecen esas cosas? ¿Cómo fue para ti también pues no sé si fue guardarlo o si tú sí pudiste abiertamente como compartir que te gustaban estas cosas sin ser visto como, pues como raro o diferente? Pues hasta cierta parte sí, porque Ujú. para mi mamá era como muy normal. Ah, Entonces, digamos que fue muy fácil en ese sentido, sí. Resistencia de papá, pues no había, no tuve ese papá y para todo ese proceso, digamos que mi papá ya vino mucho después, casi a mis 18 19 años aparece, pero ya hice con él fue el proceso ya de adulto, wow. pero realmente él no estuvo. Entonces, mi mamá siempre lo vio como muy normal. De hecho, para ella era como muy fácil también ver que habían cosas distintas. Entonces, no fue como una gran, yo creo que fue más frente a mí mismo, eso sí. Sí me tardé más en salir del closet frente a mí mismo, de tomar la decisión de decir, voy a elegir esto como camino de vida. Ahí quizás la parte capricorniana yo siento que me ganó más en debo estructurar primero esto, o debo tener esto. De hecho, lo alcancé a hacer y entonces me enfoqué más en temas. Seguía haciéndolo, pero era como muy íntimo, muy para mí. Ujú. No concibía tampoco hacerlo de manera profesional, ni tampoco lo veía como, por ejemplo, tuve un tema ahí de cobrar, el tema de cobrar o el tema de hacer algo, de llevarlo al tema monetario. Eso dentro de mi zona capricorniana era terrible hacer eso. O sea, ¿cómo iba a faltar yo a todo esto haciéndolo de esta manera? Entonces, como que me obligaba a que tenía que sostenerme a mí mismo de otra forma capricorniana que no fuera a través de esto. Y siempre busqué tener como ese equilibrio y creo que pues yo empecé así. Mucha gente siempre, las primeras consultas todas eran gratis, todo era el conocimiento, todo, nunca cobraba por eso y obviamente había mucha gente, había muchas personas, se movía mucho de esto y me costó mucho trabajo migrar de eso a poder vivir de esto, a dejar de verlo desde ahí. Y viene ese proceso también que tiene que conectar con la abundancia y todos estos temas, creencias, paradigmas, el tema de que lo espiritual no se debe cobrar. Fui más como de esa generación también de que cómo ibas a hacer eso, sacrilegio y todo ese tema sí lo viví. Entonces creo que mi etapa de salir del closet fue más así, conmigo mismo, dentro Wow. de los estándares que yo mismo me puse. Y cuando la vida, creo que a la mayoría nos tumban esa fachada, se cae la empresa, se cae todo, se derrumba todo, entonces, ¿qué hago? Pues mira la otra riqueza que tienes. No, pero no puedo hacer eso. ¿Cómo voy a hacer esto de esta manera? Y es parte del crecimiento a la final. Vas entendiendo cómo es eso. Pero fue más ahí. Tanto como en el afuera no lo sentí, en mi caso no lo sentí tan impactante, no. Wow, qué increíble que cuentes eso porque uno pensaría popularmente ya que el Capricornio no, pues hay que cobrar y ya sabes, hay que hacer business y lo que sea, y que para ti haya supuesto pues un reto, ¿no? El decir, oye, voy a cobrar, esto merece la pena ser retribuido, ¿no? ¿Cómo lograste, me imagino que con mucho trabajo, sobrepasar ese reto que escucho que varios astrólogos o coaches espirituales enfrentan, ¿no? De cómo voy a cobrar por esto, o sea, qué tanto trabajo supuso para ti personalmente.
Cuando ya haces contacto con la abundancia, ya te das cuenta que el valor que colocas afuera es algo simbólico. Realmente Mm, las personas son las encargadas de darle valor a lo que lo están haciendo. Aparentemente nosotros somos los que colocamos el valor, pero ujú, realmente eso es un número, es una cifra, es como un algoritmo que pones allí, pero ajá. el trabajo lo haces tú. La presentación la haces tú. Lo mismo Mm, pasa con este tema del valor. Finalmente, la persona es la que termina dándole el valor a lo que cuesta eso o a lo que conecta con eso. Cuando ya comprendí eso, que es digno de que tenga un valor, de que todo en la vida tiene un valor, de que nada es gratis, de que todo se paga, de que todo se vive, pues ya queda fácil colocar una cifra. Ya queda ujú. fácil familiarizarte y hacer las paces con esa parte llamada cifra o llamada Capricornio, que es la que cuesta en ese sentido, ya me quedó fácil hacerlo. Solo cuando entendí la conexión y la relación con la abundancia ahí, que a veces se cree mucho que es lo que sí tiene o que es digno de pagarse o que no es digno de poderlo hacer, como que es más presentable pagar esto porque es una boleta para ver un artista, es más pagable esto porque esto sí amerita y esto sí tiene un trabajo. Y creo que eso mismo es lo que ha hecho que automáticamente hablas de espiritualidad, viene el tema de cobrar, ¿no? Con aquella relación, y es muy cultural, muy social, muy política, religiosa, claramente, de asociar una cosa con otra. Y es una mala relación que se tiene con la abundancia, a la final, ni siquiera es con el dinero. Ni siquiera es una mala relación con el dinero, sino con la abundancia, con la palabra abundancia, porque todo tiene a la final un valor y tiene un eje importante. Fíjate cuántas veces tú pagas algo que es simbólico, pero te llevas una enseñanza muy grande. Ujú. O a veces pagas algo muy pequeño y es todo lo contrario. Entonces no siempre vas a encontrar una relación, sino es lo simbólico y de acuerdo al ciclo que esté cada persona. Y también yo lo he visto a lo largo de los cursos, a lo largo por ejemplo, en aquellos inicios decía, bueno, hagamos esto gratis. Y entonces cuando lo haces gratis te das cuenta que tampoco es recibido de la misma forma, ¿sí? ¡Qué No lo fuerte! recibes de la misma manera. Entonces, pareciera que sí, y muchas veces, ay, Javier, si yo tuviera para pagar esto, o tuviera para pagar lo otro, yo lo haría o yo tal cosa. Cuando tú miras o le abres la puerta a esa persona, por el camino o no va, o se entretiene, o hace otra cosa, o a la final lo asume como, bueno, a lo mejor y no me pasa porque como no pagué la consulta, entonces creo que no vale. Entonces todo eso se empieza a relacionar, pero tú lo vas viviendo y te vas dando cuenta de cómo va, ¿no? Te vas relacionando con a qué le das valor y a qué no. Y de otra parte, el mismo proceso que uno va haciendo, el mismo proceso que tú vas haciendo. Tú buscas la manera de cómo darle valor a eso porque te interesa, algo estás buscando, entonces también le inviertes a eso que estás buscando. Y te puedes jalar a la mejor amiga, oye, ven para allí que están haciendo esto, van a hacer esto y demás. Pero si no es el tiempo de esa persona, no le va a valorar, no le va a servir, no lo va a escuchar. Entonces, desde ahí es conexión para mí con la abundancia. Wow, me haces a llorar. Oye, ¿y cómo? Bueno, primero quería preguntarte si tienes cursos sobre esto que estás diciendo que me parece muy mágico y además que creo que mucha gente que se lanza a esta cuestión del servicio espiritual, pues se enfrenta a a este problema con la abundancia. ¿Tú ofreces algún curso, webinar, taller o cómo? ¿Sí? Sí, trabajo mucho la programación neurolingüística porque siento que desde ahí empieza a marcar la diferencia en todo. Siento que desde ahí, desde ese principio de mente, desde ahí donde empezamos a relacionarnos, de ahí que se hablen muchas disciplinas, el tema de la abundancia que empieza es en la cabeza o que la pobreza está en la cabeza. Suena Mm. feo, pero es así, la abundancia empieza en la mente, termina en el bolsillo, pero a la final la empezamos a realizar es desde ahí, a qué le doy valor y a qué no le doy valor, con qué sí me conecto. Del resto es simbolismo, símbolos, 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 símbolos. Cuando la persona quiere, lo hace, lo consigue, le pone propósito, le inyecta, lo ahorra
Muchas personas por ver X artista ahorran todo un año para verlo y se nutren de eso y está bien, está en su ciclo cósmico de conectarse con eso, le vibra el sonido, le vibra la voz, le vibra el género y le invierte a eso y finalmente lo hace y muchas veces no es que le sobre, pero hace una inversión de valor y otras veces lo hace de manera contraria. Entonces, la abundancia parte desde ahí y quizás es la creencia más grande que ocurre en estos temas, muy también infundado por el tema social, político, ¿no? Digamos que no lo quisiera tocar ahí a fondo, pero va más relacionado por eso también. Ujú, ujú. Bueno, en otra charla quizá nos contarás de este tema, que es muy amplio, supongo. Oye, pero ¿en qué momento deja la astrología y el tarot de ser teoría y dices, ok, quiero hacer esto ya de manera seria, capricorniana, voy a abrir mi centro holístico? ¿Cómo fue el proceso de ser aprendiz a decir, esto es lo que quiero? Si es que hubo un así, un momento, o fue como muy gradual, hasta que ni te diste cuenta, o cómo fue. Sí, más gradual. No fue algo Ah, así como que, ya. tanto así como un día, una jornada, un momento, no. Se empezó a dar, se empezó a dar, empezó a formarse, empezó a relacionarse, aparecen personas. No fue sostenible hacerlo sin costo. No fue Ajá. sostenible más, ya no pude atender más personas en mi casa, quienes me conocen de hace años, saben y conocieron esta versión mía. Hubo un momento en donde ya no lo puedes sostener. Hay un punto en donde ya no tiene equilibrio, donde ya el equilibrio se rompe. Entonces te das cuenta que empiezas a hacer un cobro, te das cuenta que empiezas a hacer algo y eso ya filtra una cantidad de personas. Eso ya filtra una cantidad de unos que sí y otros que no. Y luego va pasando a otro tiempo, va pasando, vamos a hacer esto, ahora vamos a darle forma. Y el mismo crecimiento paulatino va pidiendo su propia camisa, como un niño cuando va creciendo. Tú no te das cuenta en qué momento deja de ser esto de hoy para mañana, pero cuando ya te das cuenta ya no le queda, ya no le entra el zapato, entonces pues hay que comprarle otro. Y es así, gradual. Eso fue centro holístico de manera gradual, con invitaciones, con ponencias, con hacerlo acá, hacerlo en México, hacerlo en Florida, hacerlo en Wow. Miami. ¿Por qué no vienes aquí? ¿Por qué no vienes allá? Y como que eso fue agrandando y eso fue pidiendo la misma camisa y va apareciendo con el tiempo, ¿no? Como que la misma necesidad no fue de un día para otro y no fue un tema programado de, bueno, estamos aquí en Bogotá y vamos a brincar a Orlando porque sí, o vamos a hacerlo acá porque de tal manera, no, fue un crecimiento paulatino, de todo a todo, tanto de quien lo imparte como de se está dando afuera también de manera paulatina. Oye, Javier, y cuéntanos, ¿el centro holístico empieza en Bogotá o cómo fue como ya el camino del centro holístico en sí? ¿Cuáles fueron los inicios? ¿Dónde echaste raíces? Y cómo fuiste sembrando diferentes, pues tienes también un centro en México, ¿no? En Orlando, Bogotá. Cuéntanos un poquito sobre el centro y el camino, ¿no? El viaje de tu proyecto. El centro empieza primero con Javier Aragón. Antes de ser centro holístico fue Javier Aragón y Ah, entonces desde ahí empiezo, justamente cuando me mata la vaca, la vida me mata la vaca y empiezo a vivir ese proceso de, como el libro, cuando te matan la vaca, ¿no? Y ujú. desde ahí es donde empieza a dar vida más el tema de para dónde voy a llevar todo esto que estoy viviendo, qué voy a hacer con esto. Entonces ahí es donde se forma como un referente. Ujú. Empiezo a dar los primeros grupos, empiezo a dar las primeras clases en Bogotá y de ahí voy conociendo otras personas y esas otras personas son las que hacen otra propuesta y empieza a crecer ya Javier Aragón y durante mucho tiempo fue Javier Aragón solamente. Era muy curioso porque ahora que tú lo mencionas, la relación, por ejemplo, con el tema de las redes me pasó en uno de esos salones presenciales. Todavía no salía Instagram y Facebook. Ya estaba Facebook, pero no estaba tan posicionado, pues estaba como saliendo apenas. Pues para mí, yo lo viví así. Y me dice una de las personas que está, ¿dónde te consigo? Entonces yo le digo, pues me consigues aquí. Aquí está la Yo vengo escuela, aquí cada soy 15 yo. días. Aquí me consigues en este lugar. Ay, maestro, usted tan chistoso. Me refiero en redes. ¿Cómo aparece usted en Facebook? Y yo, Facebook, no, no tengo Facebook. Ah, ¿no tiene Facebook? Le dije, no, no tengo Facebook.
Entonces fui de ese paquete donde habían grupos, se daban conferencias, pero yo no tenía Facebook, no tenía Instagram, no tenía YouTube, tenía redes. ¿Cómo pasaba en aquel momento con tarjetas, con el uno le Mm. cuenta al otro, va a hacer esto, va a haber este evento, va a haber aquí? Y recuerdo que sí, en ese momento una hermana me dice, es que tú tienes que abrir tus redes sociales. Entonces le digo, yo soy anti eso, o sea, yo no voy a hacer eso jamás. Ahí viene mi tema Capricornio. ¿Cómo se te ocurre que yo voy a salir a hablar de cosas y de esto, de algo que para mí es tan puro y tan en contacto con la gente y todos estos temas? No lo voy a hacer. Bueno, pero y me peleé con las redes yo creo que muchos años. Ya Wow. hasta lo último fue cuando se dio la oportunidad de trabajar y sale una propuesta también en México y me hacen la misma pregunta. Oye, ¿me das tus redes? Y digo, yo no tengo redes. Pero Javier, la idea es que el evento que vamos a hacer, y entonces yo pensé y yo me imaginé que tú tenías redes, yo no, pues eso y eso es muy difícil o eso es muy indispensable. No, pues déjame miramos esto, lo otro, y fue como el tema de, vi ya una necesidad de que el mundo estaba pidiendo que dónde te consigo en Facebook, dónde apareces, cómo apareces, y yo viví ese proceso de, y obviamente resistido total hasta que digo, bueno, venga a ver, me reconcilio con esto, hago las paces con el tema redes. ¿Qué es lo que hay aquí que no me deja fluir con esto que el mundo está mostrando de cómo se hace ahora? ¿Cuál es el tema con esto? Y ya simplemente era conectar, simplemente era un tema de resistencia del Antiguo Testamento, de cómo era de manera fluida, normal, orgánica, ¿no? Llegaban las personas y hacían, entonces no funcionaba de otra índole. Ahora que tú me preguntas esto y lo hablamos, me acuerdo que me pasó en México y el chico que me estaba haciendo los videos o los primeros videos para el Facebook y una promoción de lo que se iba a hacer en México en aquella época, me dice, mira Javier, hoy podemos hacer algo de material, no te preocupes, yo sé que no manejas redes, yo sé que no es tu primera vez con cámaras y todo esto, pero entonces podemos cortar, tú me dices, yo te muestro los ángulos. Yo sí, perfecto. Nos fuimos a un parque de por ahí la Roma, en Ciudad de México, y entonces empieza a grabar y me dice, ¿qué vamos a hablar? No, pues que el padre, el parentesco, no sé qué, algo con el papá, me acuerdo que era relacionado. Y empiezo a hablar, ta, 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 y sale todo y él cortamos. Y me dice, pues de aquí sacamos como 5 programas, pero tú mira el perfil o te gusta la voz, las palabras. Yo, pues ahí está perfecto. No sé si tú quieras que se repita algo, le digo yo a él. Y él Ajá. me dice, si tú no quieres que se repita nada, yo no repito nada. Entonces ahí empecé a darme cuenta que era algo que se facilitaba o que para mí era como muy normal o yo lo veía normal y era más como el miedo de hacer algo distinto. Creo que ese ha sido uno de los éxitos quizás, o es uno de los éxitos cuando una persona entra en el mundo de las redes de lo que sea, lo natural, lo fluido, porque si tú empiezas con parlamentos y empiezas con temas y que tengo que decir esta palabra y que tengo que decir lo otro y rompes esa parte de la fluidez, te vuelves y te llenas de formatos y de cosas. Entonces eso creo que también facilitó todo el tema. Genial, sí, que no fuiste como construir un plan, sino que se fue dando de manera tan orgánica que no tuviste que rebuscarle tanto, ¿no? A la marca o sea, a lo que tú haces. Oye, pero cuéntanos también para la gente que nos está viendo y que quizá no está familiarizada con tu trabajo, cuéntanos qué representa para ti la astrología hoy, un poquito sobre tu enfoque, porque bueno, sabes que hay muchas ramas ya y enfoques, ¿no? Pero ¿cuál es el que te gusta más, el que tú trabajas? Definitivamente la astrología psicológica. Ujú. La astrología psicológica es el pilar de todo, por lo menos en todas las vertientes. ¿Qué es la astrología psicológica? La que se vive, la que se utiliza en la cotidianidad. La astrología que me permite ser dueño de lo que yo traigo para expresar en este planeta. Y si no resulto llenándome de conceptos, si resulto llenándome de libros, si resulto llenándome de mil cosas, y a la final no entiendo la carta. O sea, resulto sabiendo tanto de astrología, tanto de significados, tanto de signos, tanto tecnicismo, Ujú. que a la final un tránsito digo, ¿y esto qué será? En cambio, la astrología psicológica es la que permite ir al compás de lo que estoy viviendo.
es Mm, la que permite ir al día a día, es esa astrología que es viva, que de pronto no estoy viendo el planeta como tal, Saturno aquí al frente mío, pero mm, estoy conectando con esa energía de lo que simboliza o de lo que es para mí, de cómo se manifiesta en mi vida, en mi psique. Esa siento que es la clave esa es la clave de la astrología. Cuando se lleva eso macro, se lleva a lo micro, haces maravillas con tu carta. Y ahí ya se sale del tecnicismo y ya qué más da si hay orbes, si no hay orbes, ya qué más da si es cuadratura o trígono, ya qué más da el tecnicismo si la puedes trabajar, la puedes utilizar a tu favor, la puedes incorporar como una herramienta de vida. Desde ahí sí. Si no se toma desde ahí, entonces se vuelve a qué está ahí de acuerdo a eso que está, cómo me muevo yo, que es distinto a cómo elijo yo moverme dentro de, ujú, independientemente de que ujú, obvio el mundo va a ofrecer desafíos para todos. ujú. Por más trígonos que tengas o por más cosas que tengas, la vida lo va a presentar. Entonces, desde esa filosofía y desde ese conociéndome a mí, es como finalmente voy a poder tener una muy buena relación con el otro. Total. Entonces, si trabajo esa parte dentro de mí, si comprendo qué hay, si comprendo qué me gusta, si comprendo cómo pienso, si comprendo cuál es mi filosofía de vida, me va a quedar fácil ver la maestría en el otro o ver el aprendiz en el otro y saber, pues sí, no sabe. Pues si no sabe, pues habla desde lo que no sabe o desde todavía lo que no ha incorporado en su vida y pues está bien. O wow, esto está maravilloso. Pues sí, habla desde su maestría que ya la alcanzó o ya la tiene y pues también está bien. Pero para poder ver ese paralelo afuera, obligatoriamente lo debo conectar dentro de mí primero. Total. Oye, y hablando bueno, de esta astrología psicológica, por ejemplo, cuando tuviste tu carta por primera vez, que fuiste entendiendo ya conceptos de astrología, ¿cuál fue la posición o algo así que te haya asombrado de ti mismo que digas, "Ah, tengo esto"? No, ¿cómo crees? O algo así que te haya sorprendido de ti mismo. Me sorprendió mucho mi Saturno Quirón. Tienes. Entonces, nací con una oposición Saturno-Quirón. Entonces, como que ver eso Wow. reflejado, Saturno-Quirón, y empezar a descubrir fue como darme cuenta también, claro, mi relación con papá, ausente hasta los 18 años, ya 18, 19, y con una historia muy saturnina, muy quironiana, muy marcada. Entonces, como verlo tan plasmado y decir, esto está para conocerlo, para abrirlo, para hacer maestría, cuando logro Wow. describir todo esto, que ese es uno de los ejemplos, calcula Saturno, Quirón, oposición. Entonces me siento a llorar y me siento tengo una oposición Saturno-Quirón en dos ejes de mi vida muy marcados y por esto no puedo hacer o por esto no puedo, además para un Capricornio, Saturno. Sí. Digamos que como regente tener ese punto o esa herida de seguridad de lo que vas a hacer, de proyecto, o la utilizo y cómo la voy a manejar ya teniendo este conocimiento de qué es Saturno, qué es Quirón, cómo voy a utilizar esto a mi favor y Ujú, cómo me sirve como una herramienta para decir, logro salir de esto y pasar a esto y llevarla a otras líneas de mi vida. Entonces, por ejemplo, esa oposición Saturno-Quirón fue lo que durante muchos años yo no pude decirle a él, papá. O sea, para mí decirle papá, ¿cómo te va a decir papá si tú nunca fuiste papá? O sea, nunca estuviste. Y no me salía tampoco de manera biológica porque es aparecer en tu vida una persona a tus 18 años y yo soy su papá. Ajá, pues ya no le dices papá, sino le llamas por su nombre. Entonces era todo un reto y así se quedó mucho tiempo. Le llamaba por su nombre hasta que entiendo ese Saturno Quirón y en este momento no consigo decirle su nombre porque para mí es una falta de respeto, sino es mi papá y logras conectar con ese amor y logras conectar con esa energía y logras liberar la figura egoica de lo que él está representando frente a ti y te quedas con la sustancia de lo que es verdaderamente. Eso es una oposición Saturno-Quirón, trabajada, llevada hasta... Desde ahí, esa fue de las áreas que yo dije, wow, esto es mío, me apersono, la tomo y si esto está desde mi fecha de nacimiento es porque algo voy a sacar a través de esto. Ese es algo que wow. me ha marcado, lo veo muy así, a esa pregunta. Uf, wow, qué historia. Oye.
Y en este descubrir, ¿no? De tu Saturno Quirón, por ejemplo, te dice, ¿no? Que en la astrología Quirón también tiene que ver con la maestría, ¿no? O sea, a través de un camino de dolor o algo así, se logra la maestría. ¿Tú crees que has pasado por ese camino de la herida hacia la maestría? Porque me suena más o menos a que puede ser el caso. Quizá me equivoco. Sí, Cuéntanos un poquito. fue desde ahí y siempre sigue siendo, siempre sigue presentándose. Digamos que no hay un punto en el que podamos decir ya, absolutamente quedó todo sanado, sino es el proceso de irlo viviendo, incluso en la actualidad, de cómo vivo esa representación de Saturno Quirón, porque también soy padre. Mm, Entonces viene la otra relación que justamente cuando me enfrento a esa realidad también de ser papá, digo, aquí viene el cómo voy a desarrollar este Saturno y cómo voy a representar la figura de paternidad si estoy peleado con ella. oh, Ese fue el wow. primer punto, el primer contacto de cómo voy a dar mi mejor versión como padre si no he sido capaz todavía de conectar al hijo con su padre. Y eso es algo que fíjate que no es alguien que te lo esté señalando y te esté diciendo, si tú no haces esto, aquí no se te va a dar lo otro. Es la conciencia. Y ahí es donde surge la maestría, cuando es tu propia conciencia la que te está señalando y te está mostrando, hey, esto está acá, independientemente de que tú quieras o no. Cuando la conciencia señala, pesa más que cuando señala a alguien de afuera hacia adentro. Porque a la final si me señalas, me defiendo. Egoicamente me voy a defender y puedo argumentar el por qué no, y me argumento en mi rabia, me argumento en mi ira, y me quedo ahí con mis argumentos y no tienes de otra que decir, ya no peleo más con Javier, ya lo dejo porque él no va a salir de ahí. Pero cuando todo ese feedback es con la conciencia de que ya tú lo sabes aquí adentro, pues no tienes otra cosa más que atenderlo, que llevar a mirar y a integrar esos procesos y empieza del adolescente incluso, porque él hoy en día tiene 14 años, entonces mi hijo ya también es adolescente donde Wow. eso no termina si no sabes que es un proceso, va madurando la oposición, Saturno Quirón, va madurando conforme va pasando cada año, le vamos dando vida, la vamos respirando a la final. Wow, qué bonito. Wow. Oye, ¿y en tu carta hubo alguno que te sorprendiera, pero como para bien, que te haya emocionado, que digas, wow, soy ascendente en Géminis o algo así? ¿Y cuál fue? Yo creo que el que más así me sorprendió fue Luna Scorpion, que está en caída, pero Ajá. nunca lo he vivido desde la caída, sino lo he vivido desde, esto es un lujo. Por eso siempre digo también en los live y en lo que comparto, la Luna en Escorpio da muchísimo, da demasiado. Siento que ha sido uno de los plus que cuando yo vi Luna, Marte, Plutón en Mm. Escorpio, dije, wow, esto es un arsenal y ahí dije, tengo demasiado acá, sextil con Júpiter y cosas así. Entonces Wow. desde ahí dije, aquí tengo mucho de dónde puedo sacar. Creo que esa es una de las, y fíjate que es un aspecto donde astrológicamente la luna no está, la posición que se utiliza es eso, no es el lugar más cómodo para la luna en Escorpio, es una luna caída. Y más acompañada de Marte y acompañada de Plutón, pues otros detalles adicionales. Y desde ahí siento que he entendido también cómo me puedo regenerar, cómo me puedo volver a armar, cómo tengo la capacidad Mm, de regarme, ¿sí? En ciertos procesos de mi vida y eso te permite tomar quizás la distancia de qué tan lejos puedes llegar en el ujú, drama de lo mm. que es una situación y cómo aprender a recogerte también. Eso ha sido de lo que más dicho siento orgulloso, qué rico tener eso desde ahí. Oye, qué emocionante. Oye, pregunta técnica. Si tu luna está en Escorpio, ¿no? En caída, pero está con Marte y Plutón, entonces quizá no está tan en caída, ¿no? ¿Cómo sería ahí? O sea, como que se logra balancear, diría yo, pero yo no soy astróloga psicológica. Pero sí, ¿no? ¿O no? Pues se pone un poco más intensa. Digamos que por el Mm, lado de dignidades planetarias de Marte y Plutón en Escorpio, pues en su regente, en lo ajá. suyo, está bien. Pero de todas formas, la Luna de por sí cuando está tan cerquita de Marte o cuando la orbe es tan corta con Marte y Plutón,
obligatoriamente lleva al nativo a que las experiencias sean intensas y que sean también muchas veces con un enfrentamiento muy interno que no tendría por qué entender el afuera o no el otro tendría por qué solucionar. Entonces tienes dos alternativas. Con una luna en Escorpio tienes dos formas. Me siento la víctima más víctima de, o logro a través de eso, por el contrario, saber que la regeneración solo la puedo tener dentro de mí, que se puede volver muy egoísta también hasta cierto punto, Ujú, pero da ese tinte dramático, ujú, plutónico, da ese tinte de por sí no es de las mejores porque combustiona mucho. Digamos que la luna es más tranquilidad, la luna es más bien ujú. paz, la luna es seguridad y Marte y Plutón ofrecen todo menos eso. Claro. Cuéntanos también, me mencionabas que eres ascendente en Géminis, ¿correcto? Ah, ¿Cómo te ha ido con con este ingreso de Urano en Géminis? Que bueno, ahorita obviamente se echó para atrás, pero ¿cómo te fue con esa probadita de Urano en Géminis? Si quieres compartir algo, ¿cómo te sientes? una delicia. ¿Sí? Sí, Ajá. sí, eso es riquísimo, tener a Urano ahí encima, los cambios. De por sí, también cabe aclarar que no podemos mirar a Urano en Géminis como lo que fue Urano en Tauro. Ujú, Urano en Tauro sí es muy, muy retador. Tauro es un signo que le cuesta mucho trabajo moverse. Entonces, ante tanto movimiento que puede exigir Urano, creo que ahí empieza el conflicto, en la resistencia. Pero en el caso de Géminis sin Urano está acostumbrado a moverse, está acostumbrado a mm, ser mutable, a ver ujú, alternativas, de por sí es su esencia. ujú. Entonces, esta combinación de Urano que llegue en Géminis, siento que van a ser 7 años de mucho crecimiento y siento que van a ser 7 años también de una gran responsabilidad colectiva y 7 años donde tenemos mucho que dar distinto a los 7 años anteriores que fue Urano en Tauro. Entonces sí es muy movido, pero si nos quedamos solo en el tema de que Urano por donde va pasando lo quita, no, lo cambia, pero de por sí Géminis es así. O sea, Géminis es cambiante, le cuesta trabajo, está todo el tiempo buscando, es el buscador eterno, está mirando, es el curioso, y eso con un Urano, con una tecnología. De hecho, ahora que lo mencionas, hablando justamente de tecnología, he cambiado muchos temas tecnológicos que antes no los hacía. Entonces eso es como darle juguetes. Urano en Géminis para mí es como darle juguetes al niño. Le compras el Xbox al niño y el niño, pues imagínate, lo pones a fantasía y lo pones a utilizar la imaginación, la creatividad, le das herramientas para que fabrique y haga más y esté más de ahí. Siento que es eso. Wow, genial. ¿Y cuál sería el tránsito, no sé, del 2026 que más te emocione a ti, no tanto a nivel colectivo, sino que además de Urano en Géminis, que está claro que te emociona, pero cuál sería otro que tú digas, híjole, este va a representar un reto, o wow, que ya llegue Júpiter en Leo, no sé, cuál sería alguno que estés esperando con emoción o bueno, también con, ay, no sé qué voy a hacer. Saturno conjunción Neptuno en Aries. Eso va a ser todo un desfile. Siento que esa parte es todo un desfile. Saturno directo ya totalmente en Aries para el 2026, en conjunción con Neptuno en Aries también. Siento que ahí es el inicio de marcar muchas cosas, muchos cierres, muchas cosas nuevas, Wow. no solamente a título personal, sino colectivo. Creo que es uno de los tránsitos más heavies, por así poderlo decir, que tenemos en el 2026 y también es el que aterriza mucho, termina de darle mucha forma. Fíjate cómo son dos totalmente antagonistas. Saturno, que le da forma, es el dueño de las formas, y Neptuno, todo lo contrario. Pero convergen en un mismo punto ariano, desde donde sí o sí debo ocuparme, y es a partir del yo, o es a partir de la esencia egoica, o del inicio, donde inicia todo en la vida. Creo que desde ahí es el reto más grande de llevar a la práctica o de tener el conocimiento de utilizarlo. Creo que es el más sonado y creo que es lo que más va a estar en el 2026 sintiéndose. Porque a la final si miras Urano, Plutón en Plutón. Acuario, Ujú.
Y si miras al mismo Neptuno, pues obligatoriamente necesitan encajar en una representación, en una institución, en un cuerpo, en un algo. Y de eso sí que sabe Saturno en Aries, de llevar Ujú. esas, de aterrizar todo eso y ponértelo al frente y decir esto ya no da más, esto ya no tiene un punto. Entonces, siento que eso es lo más marcado para el 26 desde ahí. Interesante. Javier, volviendo un poquito también a tu práctica, quería preguntarte, ya que eres también astrólogo y bueno, astrología psicológica, ¿cómo haces para, y creo que siempre se los pregunto porque cada quien tiene una respuesta distinta, pero cuando eres astrólogo y estás en consulta, pues también tienes que hacerla de terapeuta psicológico. ¿Cómo cuidas tu espacio, tu energía para no quizás llevarte, ¿no? Con ese luna en Escorpio, quizás los problemas o del consultante? ¿Cómo manejas tú esa relación? Esa parte, mira que es como de las más sencillas. Ajá. Yo sí he escuchado que es para alguien mucho reto y sí lo he escuchado desde ahí o muchos Ujú, terapeutas y demás. ujú, Eh, es algo de lo que en lo personal me queda muy fácil hacer. mm, ujú, ujú, No lo he sentido como una carga o no lo he sentido como, uy, sí, quedo cargado, quedo esto. Sí pasa, claro. Una persona no es igual que la otra, ujú. pero no es algo que sea difícil. ¿Desde dónde se ve que todo lo que está pasando y todo lo que la persona vive se requiere? Ajá. Es necesario. Así sea el drama más grande, está evolucionando. Creo que ese es el mejor ritual, la mejor protección. Es imposible que un ser humano esté viviendo una vida equivocada. Ah, Entonces, desde esa línea, para mí, como intérprete, como psicólogo, como astrólogo, lo tengo clarísimo, que la persona que está ahí al frente está en su mejor versión, está en su mejor momento. No está viviendo una vida y no le están pasando cosas que no sean para él. Claro que es para él, claro que es para ella. Llámese algo tortuoso, una violación, una situación crítica, una separación o una injusticia. Es desde cómo lo interpreta y es normal, por eso está allí, por eso es consultante, pero es perfecto lo que le está pasando. Viendo la consulta desde esa perfección, pues no hay contaminación alguna que estar fluyendo dentro de lo mismo y hacer el acompañamiento lejos de intentar salvar o lejos de intentar rescatar a esa persona. mm, Pero si en mí como astrólogo, si en mí como terapeuta, facilitador, como psicólogo está la creencia de que yo voy a salvar a esta persona, ya te botaste al hueco. Si dentro de mí como psicólogo, como astrólogo está, yo le voy a solucionar, eso es botarme en el hueco, porque ahí caigo en la misma red de mi ego, ¿sí? De que empiezo a salvarla y cuando no es por ahí. De hecho, la persona, aunque pareciera, no viene a que la salves tampoco. mm, Así te lo diga, porque son procesos individuales. Entonces, eso permite que se respete el ciclo cósmico que el otro está viviendo y no hay otra alternativa que eso que le está pasando es tan necesario como que estemos los dos aquí. Entonces, visto desde esa perspectiva, ya hace que energéticamente haya una conexión más humana y haya una conexión más biológica y no tanto como un error o no tanto como un defecto, sino que vas mostrando las líneas y vas mostrando las flechas para que la persona a la final haga su propio proceso de salvación, que es distinto a que yo entre a salvar a la persona, entre a salvar al consultante, entre a rescatarlo. Pero claro, si lo tomas desde ahí, siento yo que esa es la parte fundamental, ¿no? Por eso siempre en las enseñanzas también los que se forman conmigo les digo igual, para poder hacer bien el trabajo se necesita quitar eso de acá, que no voy a salvar a la persona ni la voy a rescatar de nada. Finalmente es el proceso que el otro va a hacer. Por eso una terapia, aunque tú garantices todo, no lleva los mismos resultados con otra persona. No lo puedes replicar con otra persona. Y a veces viene, pero tú le ayudaste al hijo de mi amiga y el hijo de mi amiga se sanó contigo o esto contigo. ¿Por qué no haces lo mismo con el mío? Porque no funciona. Aunque hagamos exactamente lo mismo, no le va a funcionar porque no está en mis manos. No soy yo el que salvo, no soy yo el que rescato, sino tiene que ir en coherencia con el ciclo del otro, con el tiempo del otro. Es algo así como garantizar el proceso, pero no el resultado.
Incluso no solo esto holístico, también en lo médico. Ujú, Fíjate cómo un cirujano te dice, totalmente, te sí. garantizo el procedimiento, pero el resultado no lo sé. Yo te voy a operar, yo te voy a anestesiar, dice el anestesiólogo, pero yo no sé, te puedes quedar. Fírmeme esta hoja, este consentimiento informado, donde tú te puedes morir en esto. O sea, ¿usted me va a matar, doctor? No, yo le garantizo que vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, pero Ajá. no sé su cuerpo cómo va a responder. No sé si la prótesis la va a recibir su cuerpo, no sé si ese nuevo riñón su cuerpo lo va a aceptar o lo va a rechazar, pero vamos a hacer, a garantizar todo el proceso, pero el resultado no te lo puedo garantizar porque eso depende también de. Y así muchas cosas, el abogado es igual, entonces le pagas a un abogado migratorio y usted me va a dar la residencia, no, yo le garantizo el proceso, pero yo no se la voy a dar, no está en mis manos. Wow. Ese discernimiento en una terapia y ese discernimiento en una consulta es clave, dejársela también saber al consultante o al que está recibiendo para que también se ubique desde su posición de asumir, ¿no? Qué interesante, la verdad que no lo había pensado y es cierto, ¿no? A veces la gente que busca una consulta astrológica quizá viene para que tú le digas qué hacer, ¿no? Y de repente, bueno, no es así. Más bien es que ellos se respondan solos o quizá uno como astrólogo pues les ayuda a hacerle ver el problema desde otro ángulo o algo por el estilo, ¿no? ¿Cuáles crees que son los retos que actualmente enfrentan ahora los astrólogos terapéuticos, también con el surgimiento de las redes, la desinformación, ChatGPT? ¿Cuáles crees que serían como los retos que se avecinan para ustedes astrólogos? Discernimiento. Mm, Ahora más que nunca se requiere discernimiento, porque la tendencia a polarizar todo. Esto es bueno, esto es malo, la rapidez que puede incluso exigir el mundo actual, lo rápido, el tiempo, el mundo que va muy rápido, es que no me alcanza el tiempo, quiero ya, quiero hacerlo ya, quiero tener el premio ya. mm, Eso se ha perdido mucho y está bien. Está bien porque parte del propósito y parte de fluir y parte de avanzar es la velocidad. Es como si la vida o el universo también nos dijera a la velocidad a la que vienes, no vamos a alcanzar a, se requiere una velocidad mayor. Y eso está desde la perspectiva que yo le doy a o a la relación del tiempo. Entonces, mm. todas estas herramientas nuevas, tecnológicas, todo esto, inteligencia artificial y demás, claramente es necesario para la evolución. Si no fuera necesario, no estaría apareciendo. Y está bien. Pero ahí es donde volvemos al tema, la capacidad de discernir hasta dónde esto me apoya y hasta dónde esto me sirve dentro de mi proceso y no qué significa para el colectivo, Ujú. sino cómo lo hago yo. Y eso solo se logra con el discernimiento, solo se logra dándole ese lugar y ese espacio, respetando que cada cosa tiene su valor, aunque para mí no lo sea, ¿sí? Entonces, creo que ahí es la clave, porque si se hace con discernimiento, se le va a sacar el mejor provecho. Y por ejemplo, ya para, bueno, hablar un poquito también de tu práctica, ¿alguna vez o tienes alguna anécdota en la cual te hayas enfrentado a un cliente muy particular o a un caso muy particular que también te puso a ti en jaque o algo por el estilo? No sé si recuerdes alguna experiencia que te haya marcado, por qué te marcó, o algo así como algún cliente que te hayas espejeado, Yo creo que muchos. así. Sí, yo no tengo una experiencia, sino muchas. Yo Ajá. creo que muchas. Sí, Wow. una sola no, pero demasiadas en todos los aspectos de la vida, sí. Una que sí siento que me marcó mucho fue en México y por su fuerte sensibilidad, él presentía también la muerte. Uy. Entonces, en una consulta así, me lo dijo así, hoy vengo únicamente para que tú me digas si me voy a morir o no. Y no estaba enfermo, o sea, en ese momento cuando me hizo la pregunta no estaba enfermo, pero él sabía que yo sabía por aquello de su sensibilidad, solo quiero que me lo confirmes. Pero al mismo tiempo era un consultante que no se le podía dar esa respuesta así como tan directa.
Entonces tenía las dos cosas. Lo sabía, pero no estaba preparado, pero quería asimilarlo, pero quería ratificarlo y todo esto. Entonces creo que ahí fue donde más empecé a llevarlo por otra línea. Fue el reto más grande y sí, murió después de eso, falleció como a los 8 meses. Ay, Luego conocí a su hermana, luego vino su familia, o sea, conocí a su familia después de que él ya no estuvo y vino el interés de su hermana y el interés de algunos miembros de su familia porque sabían que él consultaba a Javier Aragón, sabían que él iba con un Javier Aragón y él les hablaba de un Javier Aragón. Entonces, mm, yo soy la hermana de tu paciente X y él ya murió y entonces eso. Además que me dio fue muy conectado porque dentro del grupo de trabajo de Centro Holístico, él fue de manera presencial y entonces cuando él sale, comento con los que estaba del grupo de trabajo, yo no sé si él vuelva a venir. Ya es la última vez que lo vamos a ver porque en él era muy marcado y además que lo conocía de 4 años atrás por un episodio dramático en su vida de amor y todo eso, y a él se le volvió muy de mi terapia con Javier, alineación de chakras, como pagar el recibo del agua, o sea, un tema de mes a mes. Ya superado el tema por el cual nos conocimos, que fue un tema de su relación, a él se le volvió a ir con Javier cada vez, y era así. Y cuando llega este momento, calcula. Y creo que ese ha sido uno de los que en lo personal me marcó mucho. si pudieras resumir tu propósito como astrólogo en una frase, ¿cuál sería? Mm. En una frase, el propósito. Yo creo que hay muchos propósitos, pero indiscutiblemente podemos hacer mucho. Creo que esa es la clave. Podemos hacer demasiado. Podemos modificar mucho. Creo que a eso vinimos todos. Todos podemos hacer demasiado. Se puede. Pero si no se tiene la conciencia de que se puede, no se Mm, hace nada. Entonces, muchas veces la resistencia está es en eso. Muchas veces el espacio es ese y todo el trabajo de desarrollar es ese. qué bonito. Y mirando hacia adelante, más hacia el futuro, ¿qué sueñas construir ahora con tu trabajo, con tu centro holístico, con tu comunidad espiritual? Si yo te preguntara, ¿cómo se ve Javier Aragón en 10 años, 20 años? ¿Qué te gustaría que la gente recordara de tu trabajo? Bueno, tanto como expectativas así, fíjate que nunca las he tenido. Ha sido como no he Orgánico. tenido nunca ese más cerquita, no tanto de, ay, me visualizo así o veo esto o lo otro, me veo tan, no. Más de disfrutar, por el contrario, lo actual, lo que está pasando. Y creo que son tiempos de estar más en esto y de vivirlo y el resto va llegando. Si garantizamos lo que se está haciendo hoy, por defecto nos va a corresponder algo mucho mejor mañana. Entonces creo que atendiendo ese momento actual o atendiendo estos procesos son mejores siempre. Y la clave, por lo que sí me gustaría eh, dejar de pronto un legado, que el mundo reconociera algo, es que todo lo podemos hacer, pero siempre y cuando lo hagamos primero en nosotros. Todo se puede cambiar afuera, pero quizás el legado y lo que más cuesta es eso. Llámale técnicamente individuación, adultez, madurez, aterrizaje, asumir. Desde ahí se puede todo. Qué bonito. Ya por último, Javier, cuéntanos en qué andas, qué viene ahora para cierre del 2025. Me imagino que tienes la agenda llena. Qué viene pronto para ti? ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Online, conferencias? ¿Haces todavía consulta? ¿Cómo funcionan estos últimos 2 meses del año para ti? Con mucha consulta, con muchos compromisos, vamos a estar ahorita este 22 y 23 de noviembre en Bogotá, y vamos a hacerlo de manera presencial. Vamos a estar reunidos en un simposio hablando del 2025 cierre, energías del 2026. En Miami nos vamos a reunir el día ya en diciembre, el próximo mes,
el 13 en Miami, 13 de diciembre, y aquí en Orlando, Florida, va a ser el 6 de diciembre. Wow. La agenda normal, pueden conseguir sus espacios o sus cupos y demás donde les quede fácil, si prefieren online, prefieren de manera presencial también, donde les quede cerca. En Centro Holístico, ahí en las redes sociales se encuentran también los puntos para hacer la despedida de este año y empezar con el uno de Caballo de Fuego a ver qué trae. Claro, que eso quería también nada más comentarle a las personas que Javier hace muchísimo, no solo hace astrología, hace tarot, nos cuenta también de repente de la numerología, ¿no? Astrología china, estas cuestiones, siempre que luego te escucho por ahí con Juan Carlos Gómez y traes estos elementos, ¿no? Que son, bueno, que también son parte de todo, ¿no? Pero que no solo es astrología. Entonces, bueno, por si quieren, estoy aquí en su página, es centroholísticojavieraragón.com. En la descripción pueden encontrar la información también de Javier, el simposio Prospectivas, ¿no? 2026, que va a ser en Bogotá en noviembre, último encuentro del año con Javier también, ahí está todo en su página para quienes quieran pues aprender más del trabajo de Javier y por supuesto pues recibir el 2026 preparados, ¿no? Que yo creo que también estas herramientas que tú nos brindas nos ayudan a prepararnos para no ser víctima en 2026. Así que bueno, Javier, muchísimas gracias. ¿Hay algún mensaje con el que te quieras despedir de la audiencia? Nada, muchísimas gracias a ti por la información, muchísimas gracias por este espacio, a todos que sigamos creciendo, asumiendo y desde ahí vamos a conseguir muchas cosas, aterrizando mucho la información, utilizándola en nuestro día a día que se puede para que no quede así en conceptos por ahí en el aire, sino que lo podamos anclar a nuestro cotidiano vivir. Y darte las gracias por este espacio y esta entrevista tan bonita. Ay, no, Javier, gracias a ti y me encantó el mensaje, ¿no? Que no se quede en la nube, ¿no? Que también hay que descargar la información al día a día, al cotidiano. Javier, ha sido un placer y gracias a ustedes que nos acompañaron en esta entrevista. No se pierdan la siguiente entrevista y si quieren más información sobre Backstage Astrology, ya está toda la información en la página backstageastrology.com. También estamos en Instagram y ahí pueden ver también cápsulas de esta entrevista con Javier Aragón. Javier, muchísimas gracias. Te deseo un muy feliz año y obviamente esta es tu casa. Por favor, regresa cuando quieras a hablarnos del caballo de... Perdón, se me olvidó, el caballo De fuego. de fuego. Ese debe estar bueno. Así que nada, bueno, nos vemos pronto y Javier, nuevamente muchas gracias. A ti, gracias, un Chao. abrazo, cuídate.